Bien, estimados estudiantes, bienvenidos al presente video en donde vamos a dilucidar un poco sobre lo que es el estado de cambios en la situación patrimonial. ¿Ok? Además, esta breve presentación estará acompañada de un caso práctico en el que vamos a tratar de comprender de una mejor manera cómo se realiza un estado de cambios en la situación patrimonial y qué información se incluye en él. Recordemos que esta presentación o esta información corresponde a la unidad curricular Análisis de Estados Financieros de la Universidad de los Andes. Entonces, bueno, sin más a qué hacer referencia, vamos a dar inicio. En primer lugar, tenemos que señalar o van a encontrar en la presentación el objetivo del estado de cambios en el patrimonio según las normas de información, las normas internacionales de información financiera para pymes del año 2015, ¿ok? Fíjense, básicamente las normas en el párrafo que corresponde al objetivo nos indica toda la información que debe ser reflejada en este estado financiero. En primer lugar nos dice, el estado de cambios en el patrimonio debe presentar el resultado de la entidad para el periodo sobre el que se informa. ¿Ese resultado de dónde sale? Del estado de resultados. El otro resultado integral para el periodo. ¿A qué se refiere el otro resultado integral para el periodo? Recuerden que nosotros veíamos en clase que hay situaciones que ocurren dentro de las empresas que no siempre corresponden a su giro normal o a sus operaciones normales, y esas operaciones o esas situaciones iban reflejadas en lo que se llama otro resultado integral, bien sea que se presente como un estado de resultado completo o un estado de resultado integral total, ¿ok? Ya eso lo vimos en otros temas. Además de esto, que dice la norma que debe presentarse, los efectos de los cambios en políticas contables y las correcciones de errores reconocidas en el periodo. Evidentemente, cambios en políticas contables y correcciones de errores que afecten partidas o cuentas de la sección del patrimonio. ¿Ok? Y por otro lado, bueno, los importes de las inversiones hechas y los dividendos y otras distribuciones a los propietarios en su calidad de tales durante el periodo. Aquí tenemos una definición mucho más sencilla y quizás más digerible para nosotros, ¿ok? El estado de cambios en el patrimonio tiene como finalidad mostrar todas las variaciones que sufren o experimentan los diferentes elementos que componen el patrimonio durante un periodo determinado. Eso lo convierte en un estado financiero dinámico, ¿ok? Él barre todo lo que sucede desde una fecha de inicio hasta una fecha final con respecto a las partidas de la sección de patrimonio. Más adelante dice, además de mostrar esas variaciones, el estado de cambios en el patrimonio busca explicar y analizar por qué suceden esas variaciones, sus causas y sus consecuencias dentro de la estructura financiera de la empresa. Bueno, quizás más que en buscar analizar y explicar esas causas y las consecuencias, yo pienso que él da información, ¿ok? Información sobre lo que sucedió. Ya es trabajo del analista financiero determinar cuáles serán las consecuencias de esos movimientos, ¿ok? Tenemos por acá. ¿Qué se necesita o qué hace el estado de cambio en el patrimonio? Bueno, efectivamente, comparar el patrimonio al inicio de un año contra el patrimonio al final de un año. No necesariamente al final de un año, ¿ok? O al inicio o al final de un año. Podemos hablar al inicio de un ejercicio económico o al final de un ejercicio económico. Recordemos que no todos los ejercicios económicos de todas las empresas inician en enero y terminan en diciembre. Cada empresa puede tener distintos ciclos económicos, ¿ok? Los requerimientos para hacer un estado de cambio en el patrimonio, básicamente dos: estados de situación financiera comparativos y estados de resultados comparativos, ¿ok? Ahora, fíjense, estado de cambios en el patrimonio según NIF, ¿ok? Según las normas internacionales de información financiera. Allí tenemos un errorcito, aquí en esta parte es NIF con doble I, normas internacionales de información financiera, y no doble F, ¿ok? Eso lo vamos a arreglar más adelante. ¿Qué dicen las NIF entonces sobre esto? El estado de cambios en el patrimonio incluye la información siguiente. Esto está textual de lo que dice la norma. Primero, el resultado integral total del periodo, mostrando de forma separada los importes totales atribuibles a los propietarios de la controladora y a las participaciones no controladoras.
Esto de la controladora y participaciones no controladoras lo van a poder visualizar muy bien en este video, ¿ok? Allí lo explican muy bien. De todas maneras, eso ya lo hemos conversado en clases anteriores, ¿ok? Sobre qué es una controladora y qué son participaciones no controladoras. Bien, eso tiene que ver un poco con el nivel de control o de poder que se tenga sobre la organización, ¿ok? B. O segundo, para cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva, la expresión retroactiva, reconocidos según la sección 10, políticas, estimaciones y errores contables. C. Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes en libros al inicio y al final del periodo, revelando por separado los cambios resultantes de el resultado del periodo, es decir, cómo cambió el resultado del periodo, ¿verdad? Si aumentó, si disminuyó, si se mantuvo, otro resultado integral, qué partidas de otro resultado integral pudieron haber crecido, pudieron haber disminuido, pudieron haber surgido, y los importes de las inversiones hechas por los propietarios y de los dividendos y otras distribuciones hechas a estos en su capacidad de propietarios. Es decir, hubo reparto de dividendos, se siguieron acumulando las utilidades, ¿ok? Mostrando por separado las emisiones de acciones, se emitieron acciones, hubo transacciones con acciones propias en cartera, qué pasó con los dividendos, las distribuciones a los propietarios y los cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no den lugar a una pérdida de control. Entonces, aunque la norma, ¿verdad? Vuelvo a esta lámina, porque aunque la norma, digamos, es bastante técnica en lo que menciona debe incluirse como parte del estado de cambio en el patrimonio, quizás de aquí en adelante nosotros en esta unidad curricular vamos a ver un poco más sencillo el material. ¿Por qué? Porque nos interesa arrancar desde lo más básico. Bien, entonces una vez que veamos lo más básico en unidades curriculares posteriores, pues vamos a estar analizando o incorporando elementos de mayor complejidad. Por ahora, nosotros vamos entonces a ver cuáles son los elementos más comunes que se mueven dentro del patrimonio de una entidad pequeña, ¿ok? De una pyme. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que dentro del patrimonio hay una partida importantísima que se llama capital social, ¿ok? O hay un grupo, mejor dicho, de cuentas que conforman el capital social. ¿Qué es el capital social? Bueno, ¿qué dice la teoría? La teoría dice que los recursos, que son los recursos que los accionistas o propietarios de una sociedad aportan a esta para desarrollar su actividad comercial. Ojo, el capital social es una cuenta que se afecta por la cuota no pagada de capital, que corresponde a esa parte de capital suscrito que no ha sido pagada por los accionistas. ¿Ok? Ahora, el capital social está conformado por los aportes que realizan los accionistas a la sociedad. Estos aportes pueden ser dinerarios o no dinerarios. ¿Ok? Eso también lo hemos hablado nosotros en clase. ¿Qué son aportes dinerarios? Montos en efectivo que paga el accionista y que se depositan en una cuenta aperturada para la sociedad en una institución del sistema financiero. Y los aportes no dinerarios son los bienes o derechos de crédito susceptibles de valoración económica. Es decir, como nosotros hemos conversado en oportunidades anteriores, cuando se constituye una empresa, cuando se crea el capital social de una empresa, los socios pueden hacer aportes de diversas formas, aportes dinerarios y aportes no dinerarios. Los aportes dinerarios son aportes hechos en efectivo, ¿verdad? Esos aportes en efectivo tienen un procedimiento legal, ¿verdad?, que está establecido en nuestro Código de Comercio y en la legislación mercantil de cada país. Y tenemos por otro lado los aportes dinerarios, que se refiere a la posibilidad de que los socios no aporten efectivo, sino que aporten bienes o derechos, ¿verdad?, que son susceptibles de valorización económica, es decir, que se puede determinar su valor económico. Si no se puede determinar su valor económico, no pueden ser considerados como aportes para el establecimiento del capital social de una empresa. ¿Ok? Tenemos por otro lado, bueno, eso también lo hablamos en clase, el capital social está representado, ¿verdad? Esos aportes que dan los socios, tanto dinerarios como no dinerarios, terminan por representarse en acciones que dan derechos políticos y derechos económicos. Y en función de esos dos elementos, se trabaja con acciones comunes y acciones preferentes. Las acciones comunes, nosotros las hablamos en clase. ¿Cuáles son las características principales de una acción común? Que ofrece derecho de voz y voto en las asambleas. Y por supuesto,
ofrecen también la posibilidad de cobrar dividendos si se decide el reparto. Es decir, en las acciones comunes hay derechos políticos y derechos económicos plenos. ¿Ok? Yo puedo decidir, puedo votar, puedo hablar en las asambleas como accionista común y también además tengo derecho a recibir dividendos si se decide el reparto, por supuesto. ¿Ok? Si se decide el reparto de esos dividendos. Ahora, cuando tengo acciones preferentes, ¿qué pasa? Las acciones preferentes o los accionistas preferentes no tienen derecho político, es decir, ellos no tienen voto, no participan en las decisiones de la empresa. Ahora, voy a regresar un poco, se me olvidó decir algo de las acciones comunes, que si lo habíamos hablado en clase. Las acciones comunes son títulos de renta variable, ¿ok? Es decir, el nivel de rentabilidad de esas acciones dependerá del nivel de utilidad que genere la empresa. Y en esa medida, pues tendrás más o menos rendimiento de tu acción. Ahora, si tienes una acción preferente, normalmente, en la gran mayoría de los casos, las acciones preferentes son títulos de renta fija. Es decir, siempre vas a obtener el mismo rendimiento sobre el valor de tu acción. ¿Ok? ¿Qué sucede con las acciones preferentes? Repito, no tienen voto, no participan en las decisiones, por lo tanto carecen de derecho político. Pero sucede que tienen prioridad en el cobro de dividendos y además de eso, tienen prioridad sobre los pagos en caso de que la empresa se liquide. Otra de las desventajas de las acciones preferentes es que, aunque tienen prioridad en el cobro de dividendos, si no se decide el reparto, no pueden cobrar. ¿Ok? Entonces, bueno, eso como para cubrir un poco, recordar un poco lo que era el capital social, cómo está conformado. ¿Ok? Recuerda, capital social entonces son aportes dinerarios y no dinerarios realizados por los accionistas para la conformación de una empresa y en posteriores situaciones que ya veremos más adelante, pero que vienen representados en acciones, ¿ok? Acciones que pueden ser comunes y acciones que pueden ser preferentes. Cada uno de este tipo de acciones pues tiene sus características individuales, ¿ok? Bien, fíjense, ¿qué nos interesa aquí en lo que estamos estudiando en el estado de cambios del patrimonio? Que una de las cuentas que puede variar o una de las secciones que puede variar del patrimonio es la que tiene que ver con el capital social, ¿ok? ¿Qué podemos encontrar entonces? Podemos encontrar aumentos y podemos encontrar disminuciones en el capital social. Esos aumentos pueden venir dados porque aumenta el valor nominal de las acciones en el mercado o porque se emiten nuevas acciones. ¿Ok? Entonces allí tenemos dos situaciones por las cuales puede aumentar el capital social. Bien sea porque aumenta el valor nominal de las acciones que ya se encuentran emitidas, ¿verdad? O bien porque se emiten nuevas acciones. En cuanto a la disminución, el capital social puede disminuir por amortización de las acciones emitidas o porque se disminuye el valor nominal de las acciones que están en circulación. Tenemos por otro lado un segundo grupo de transacciones que pueden ser presentadas en la sección de patrimonio que tiene que ver con el superávit. ¿Qué es el superávit? El superávit son ganancias que se originan durante un determinado ejercicio económico financiero por razones distintas a la operación normal de la empresa. Por ejemplo, donaciones, prima en venta de acciones, revaluación por revalorización de activos, entre otros. ¿Ok? Vamos a leer aquí un poco. Estaremos ante un superávit de capital, por ejemplo, cuando decidamos valorar un activo intangible, un activo formado a través del tiempo en virtud del desarrollo comercial del ente económico, como es el caso de la prima comercial. Es decir, que un negocio, además de valorizarse por los activos tangibles que lo conforman, como sus muebles, enseres, bienes inmuebles, mercancías, etc., también vale por la clientela fiel que ha creado, los contratos permanentes adquiridos, el prestigio de su marca o producto y otros. Es decir, hay situaciones que no corresponden al giro normal de la empresa, pero que generan una ganancia que puede ser medida monetariamente, ¿okay? Económicamente. Esas situaciones normalmente se reflejan como un superávit dentro de la sección de patrimonio. El tercer grupo de situaciones u operaciones o transacciones que se reflejan en el estado de situación de cambios en el patrimonio son las reservas legales. Ya nosotros hablamos también de eso en clase. Mencionamos que la reserva legal es un ahorro de carácter obligatorio que tienen que realizar determinadas sociedades con el fin de soportar pérdidas, autofinanciación o aumento de capital. Eso va a depender, digamos, de la legislación de cada país. ¿Okay?
pero normalmente en la mayoría de los países las reservas legales están destinadas a eso, a soportar o servir como un colchón en caso de pérdidas, a autofinanciar algunos proyectos de la organización o incluso pueden ser permitidas como causas de aumento de capital. En nuestro caso, en el caso venezolano, la reserva legal está establecida en el Código de Comercio en el artículo 262, el cual señala lo siguiente: anualmente se separará de los beneficios líquidos una cuota de 5%, es decir, de 5%, por lo menos, es lo mínimo que pide la ley, el Código de Comercio, para formar un fondo de reserva, hasta que este fondo alcance lo prescrito en los estatutos y no podrá ser menor del 10% del capital social. Este fondo de reserva, mientras no cubra la necesidad de utilizarlo, ojo, podrá ser colocado en valores de cómoda realización, pero nunca en acciones o obligaciones de la compañía, ni en propiedades para el uso de ella. Por otro lado, aquí en el grupo número 4 tenemos reservas estatutarias, que son reservas establecidas por los propios accionistas en la empresa dentro de los estatutos de la compañía. Reserva que los socios aún acuerdan de manera formal sobre las utilidades. Tenemos un quinto grupo de operaciones que tiene que ver con las utilidades retenidas, las utilidades acumuladas y las utilidades no distribuidas. Utilidades que se han generado durante diversos ejercicios económicos y que la empresa ha decidido no repartir, sino mantenerlas dentro de la estructura del patrimonio de la empresa. Por supuesto, este grupo o esta cuenta puede sufrir decrementos o incrementos en función de qué. Si yo decido repartir dividendos, por ejemplo, yo voy a ver un decremento en la cuenta. Pero si yo decido seguir acumulando las utilidades de un periodo a otro, voy a ver un incremento en la cuenta de utilidades acumuladas o utilidades retenidas o utilidades no distribuidas, como quiera que se llame. ¿Okay? Tenemos un grupo de operaciones que la dejé prácticamente para el final porque es importante tenerlos en cuenta. ¿Okay? Debió haberme incluido quizás en la parte de capital social. Son las acciones en tesorería. ¿Okay? ¿Qué pasa con las acciones en tesorería? Primero tenemos que saber que las acciones en tesorería son acciones de la empresa que salieron al mercado y que la propia sociedad decidió comprar. ¿Ok? Que la propia sociedad decidió comprar. ¿Qué pasa? Nosotros decíamos en clase, miren, a veces las empresas tienen o deciden vender acciones y a veces la propia empresa puede adquirir esas acciones. Esas acciones se convierten en acciones en tesorería o acciones en cartera, también se denominan acciones en cartera propia, se llaman en algunos países. Esas acciones en tesorería, ¿qué sucede? Como lo veíamos anteriormente, esas acciones en tesorería disminuyen el capital social o van disminuyendo el capital social. ¿Por qué? Porque disminuyen de alguna manera la cantidad de socios o la cantidad de acciones en las que se reparte la utilidad. Recuerden que veíamos que las acciones en tesorería no generan utilidad, ¿ok? O por lo menos no generan para el reparto de dividendos. Las acciones de tesorería no se consideran para calcular el dividendo, ¿ok? Por acción. Solo se toman las acciones en circulación. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Para efectos de este estado financiero. Tenemos el resultado neto del ejercicio, que es la utilidad o pérdida neta del ejercicio económico correspondiente. Esos resultados, por supuesto, que van también en el estado de cambios en el patrimonio. ¿Ok? Y bueno, aquí al final tenemos una pequeña resumen de algunas situaciones que permiten o que originan cambios en el patrimonio. ¿Ok? Eso ya de alguna forma se explicaba en las láminas anteriores, pero allí lo van a tener también. A continuación, entonces, en el próximo video vamos a comenzar a ver un caso práctico. ¿Ok? Lo dividí en dos videos porque para no hacerlo tan largo al momento de subirlo a la plataforma. Bien, entonces espero que hayan quedado claras algunas cositas iniciales. Sin embargo, por supuesto que todo va a quedar mejor aclarado estoy seguro que va a haber mayor comprensión con el caso práctico. Perfecto. Muchísimas gracias. Seguimos entonces con el caso práctico.